En las crónicas que nos regala 2 veces a la semana Carlos Alberto Montaner hay una referencia a lo que él llama un culebrón. Culebrón es una palabra un tanto despectiva o un mucho despectiva que no debe aplicarse al tema y mucho más cuando uno lee el trabajo o escucha el trabajo que hizo Carlos Alberto Montaner sobre esta producción sobre Bolívar hecha por Caracol y que no hemos podido ver en Colombia. Por circunstancias fortuitas, tuve acceso a los capítulos que en el seriado, en la serie, se presenta sobre la vida de Bolívar, que empieza, que empieza con una presentación muy bien hecha de Bolívar tratando de remontar el páramo de Pisba o remontando el páramo de Pisba con sus llaneros desnudos, moribundos de frío, antes de llegar a Boyacá y empezar su campaña inmortal. Pero esa es simplemente una presentación antes de volver a la vida de Bolívar, a la niñez de Bolívar. Para muchos va a ser una sorpresa saber, por ejemplo, que el Libertador viene de la familia más rica que había en Venezuela. Los Bolívar eran hombres, eran personas inmensamente ricas, dueños de grandes haciendas y de muchos esclavos, que era una medida muy importante, muy decisiva de la fortuna de una familia. Luego presentan el desarrollo de Bolívar en sus primeros años en la hacienda San Mateo, fundamentalmente gira alrededor de la hacienda San Mateo, sí, la misma de la batalla de San Mateo, donde ofrendaría su vida Antonio Ricaurte para volar el polvorín y poner en fuga a los realistas. Esa hacienda era de los Bolívar, una hacienda gigantesca, inmensa para su tiempo, productora de muchos bienes, entre ellos de cacao, producto que se exportaba a España en aquella época. Y, y ahí está el ambiente en el que se desarrolló la vida del Libertador, que pierde muy rápidamente a sus padres, obviamente con el impacto que eso representa para la vida de un niño, queda en manos de tíos suyos que no tienen la capacidad de penetrar en la inteligencia soberana y en las condiciones inmensas de ese niño que llegaría a ser el libertador de 5 naciones y quien propuso un proyecto vital al que estas 5 naciones han sido tan inferiores a lo largo de 200 años. Pero la vida es como Dios la traza y aparece en el horizonte un personaje singular que es definitivo para entender a Bolívar y para entender el ambiente cultural y el ambiente político en el que se mueve y las reacciones por las cuales el alma de ese niño empieza a funcionar en contra de los privilegios de los españoles y de las familias más acomodadas, porque obviamente los Bolívar venían de España y entre las familias más acomodadas de Venezuela era la familia de Bolívar, tal vez la primera entre todas, como lo presenta muy bien la serie de Caracol. Y entonces aparece en el horizonte de la vida de Bolívar un personaje al que no se le ha dado la importancia y la significación que tiene en nuestra obra de independencia, Simón Rodríguez, quien iba a ser el profesor de Bolívar, un maestro muy especial, un maestro que copiaba sus formas educativas del Emilio de Juan Jacobo Rousseau. Es que estamos hablando de finales de los 1700 y de comienzos de los 1800. Y Rousseau había escrito no mucho antes dentro de cierta dimensión del tiempo, había escrito sus obras inmortales sobre el buen salvaje en el contrato social y en el Emilio las reglas de una educación prendida de la naturaleza, abierta con el corazón abierto al mundo, para estar pendiente de los grandes desarrollos del alma humana en todas las regiones del mundo. Pues Simón Rodríguez es el hombre clave
en la educación del Libertador, una educación muy sui generis. Algunos aspectos de esa educación la destacan muy bien en la serie que hace Caracol, por ejemplo, su afición y su capacidad para la esgrima. Para Simón Rodríguez era muy importante que el niño fuera diestro en las cuestiones de la esgrima. Menos explotan otras tareas fundamentales. Algo la parte de la equitación. Bolívar fue un gran equitador, un gran chalán, como diríamos en Antioquia y Caldas, pero también un excelso nadador. Bolívar era bueno para todas las acciones deportivas de su momento. Era gran esgrimista, era gran equitador, era gran nadador, era infatigable en las caminadas, caminadas que lo hicieron uno de los hombres más destacados de su tiempo, recorriendo caminos a pie o a caballo. Esa presentación de la infancia y esa presentación de la primera juventud de Bolívar es muy bien lograda, como lo es también la de su primera visita a Europa, la de sus amores con la niña con la que se casaría finalmente, una niña de alta alcurnia española a la que conoce en la casa del marqués de Ustaritz. Y esa mujer sería el amor fundamental de la vida de Bolívar, que lo marcaría para siempre. Después tuvo 1000 amores, como de todos es conocido, pero uno solo y verdadero, con la niña del Toro, que sería la amante de su corazón y que se le fue muy pronto, curiosamente, por una ráfaga de tisis. Hace poco hablábamos de Gustavo Adolfo Bécquer, y es que en la Europa de aquel entonces la tuberculosis tenía unos efectos pavorosos sobre la salud de la gente. Pues esa presentación de Bolívar, de su ambiente y de cómo el alma de ese niño guiado por Simón Rodríguez va llenando el corazón de unos sentimientos en favor de la justicia, en favor de la igualdad. Bolívar aprende en medio de sus faenas en San Mateo, que eran las faenas de la esclavitud y del desprecio por los esclavos, emprende a amar a los esclavos y a amar a los negros. Un amor que Bolívar tendría siempre. Su discurso en el Congreso de Angostura es categórico en la eliminación de la esclavitud. Sus cercanías competición con el presidente de Haití, con los hombres de color, con los hombres negros con los que desembarcaría para su gran campaña en Venezuela. Y ese amor de Bolívar es un amor entrañable que se nutre del amor por Hipólita, por la negra Hipólita, de la que siempre estuvo pendiente a lo largo de su vida. Pero volvamos a lo que estamos diciendo, a la obra de Caracol. Es una obra, no hemos podido ver más, estamos apasionados esperando cómo será el tratamiento que se le da al pensamiento político del Libertador, que está en el discurso del Congreso de Angostura, algo y ya bastante desarrollado en el manifiesto en Cartagena, cuando regresa de Caracas o viene de Caracas después de el primero de sus desastres en Puerto Cabello, cuando lo traicionó Fernández Binoni, a quien haría ahorcar en Venta Quemada después de la batalla de Boyacá. Llega a Cartagena, lanza esa proclama, donde está gran parte ya de su pensamiento político bastante desarrollado, pero viene la pieza magnífica, magna, después de la Carta de Jamaica, en el tiempo, la carta a un ciudadano inglés escrito desde Jamaica y el discurso en el Congreso de Angostura. ¿Cómo tratan eso en la serie de Caracol? Es algo que queremos ver. Cómo trata su pasión por la construcción de una inmensa América que sucediera, que fuera el sustituto de una Europa cansada y afligida que él conoció a fondo. Bolívar en sus viajes a Europa estuvo muy cerca de la realeza y especialmente de la alta aristocracia u oligarquía, como se quiera, de Francia, de España, de los países que visitó,
de Italia, donde pronuncia su juramento de libertar a América al pie de su maestro de Simón Rodríguez. Hasta donde pudimos ver, vamos a ver si más adelante nos dejan ver la serie completa del Libertador, es más que recomendable, apasionante la manera como Caracol la presenta. Desde luego uno tiene que entender que la presenta para vender mucho y probablemente exagera un poco en esos aspectos de la vida inicial de Bolívar en el medio de los esclavos y en el medio de su educación primera con Simón Rodríguez, ya dolorosamente abandonado por sus padres. Repetimos, será noticia para algunos muy pocos que quedó huérfano siendo muy niño y en manos de unos tíos suyos que fueron muy poco edificantes en punto a la formación de un niño, de la inteligencia, de la proyección, del corazón abierto al mundo de Simón Bolívar. Así pues que coincido con las manifestaciones que hace Carlos Alberto Montaner de cómo vale definitivamente la pena seguir esos 60 capítulos. Nosotros nos pudimos quedar en 10 y no pudimos llegar a más, y está por ahora comercialmente prohibida la llegada de esto, que será un grande suceso, para muchos un gran descubrimiento. A Bolívar lo muestran siempre como en la estatua de Tenerani, con una espada en la mano, y entonces muchos dirán un general con fortuna y un tirano que con la espada manda. Bueno, qué lejos del pensamiento de fondo de Simón Bolívar, muy rusoniano. Es toda una historia. Volveremos a contarles quién fue Juan Jacobo Rousseau, en qué consiste su contrato social, el hombre tal vez que más influyó en Simón Rodríguez y a través de Simón Rodríguez en Simón Bolívar. Una historia que les contamos a ustedes, anticipándoles que la tendrán a su disposición algún día, esperamos que muy pronto, en esta magnífica realización de Caracol. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 5 minutos.